El mundo se termina. Otra vez. Y es que, igual habéis visto que en los últimos días se está haciendo bastante viral por redes sociales y en algunos medios están sacando también algo en torno al fin del mundo. De hecho, nos dan una fecha bastante clave, el 13 de noviembre del año 2026. Y es que, aunque estamos a algo más de 2 años de esta fecha, aunque os parezca increíble, justo hace bien poquito, la revista Science, sí, la misma que hablábamos el otro día, lo del tema de lo del megatsunami en Groenlandia, ha publicado un estudio del año 1960. Para que veáis lo del prestigio de estas revistas en la actualidad. Pues bien, este estudio tiene trampa. Y es como os decía, se publicó casi hace ya más, bueno, de hecho, hace ya más de 60 años, el 14 de noviembre, si no me equivoco, de 1960, y lleva por título Doomsday, Friday, 13 de noviembre 2026. Os contamos todo un poquito mejor. Y es que aquí tenéis el estudio. Como os decía, veis por aquí un poquito la fecha, 4 de noviembre, perdón que me equivoco antes, 4 de noviembre de 1960, Doomsday, Friday, 13 November AD 2026. Y ya veis que subtitula como que en este punto la población humana se acercará a un infinito de crecimiento con respecto a los últimos 2 milenios. Os vamos a explicar un poquito mejor qué quiere decir esto, pero que sepáis que veis por aquí el nombre, el investigador Heinz von Foerster, junto con otros dos autores que veis por aquí, es el que lideraba un poquito esta investigación. Primero, ante todo, deciros que se está diciendo una cosa mal, que eran de Harvard, y no son de Harvard, sino que son de la Universidad de Ingeniería Electrónica de Illinois. No tiene nada que ver con Harvard esta. Y aparte, comentaros que ellos, en principio, no querían hacer un estudio para determinar la fecha del fin del mundo, sino que tenían otras ideas diferentes. Por aquí os dejo al señor Heinz von Foerster, y es que el estudio principalmente lo que quería era analizar mediante la estadística y modelos matemáticos la capacidad de población humana, es decir, quitando amenazas nucleares, políticas, sociales o ambientales, ver hasta qué punto podía crecer la humanidad en ese momento, ya que cuando se hizo ese estudio en el planeta eran 2.600 millones de personas. Y claro, a la hora de realizar lo que ellos llamaron la ecuación del fin del mundo, que sepáis que hay mucha bibliografía con respecto a esto y luego ya hipótesis que han ido sacando otros autores sobre, pues respondiendo precisamente a esta hipótesis, a este estudio, a esta estadística, pues que sepáis que ellos básicamente hicieron un análisis detallado del crecimiento exponencial de la población, que ellos mismos venían a ver que con esta ecuación sería el causante de un desastre global. O sea, básicamente ellos nos siguen diciendo que la población seguiría creciendo básicamente sin límite, a un ritmo rápido e insostenible para los propios recursos del planeta, que, ojo, en esto efectivamente acertaron, luego hablaremos un poquito más sobre ello, y que llevarían a la humanidad a un punto de no retorno. Esto, ojo, también es real, porque de hecho muchos sabréis que ahora mismo hay mucha especulación con el tema del antropoceno. En principio es un nuevo periodo geológico que no se ha aceptado, pero que va a seguir en estudio. De hecho, se ha propuesto que sea como un evento dentro de lo que es la propia historia de la Tierra, pero ya el propio antropoceno y muchos investigadores, geólogos, físicos, filósofos y demás, nos vienen a decir que efectivamente, debido a nuestra influencia en el propio cambio climático y en el propio planeta, estamos en un punto de no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, no podemos volver al punto anterior en el que no existía la propia humanidad. Y como veis, son cosas muy actuales y estamos hablando de un estudio de hace más de 60 años. Por aquí os dejamos precisamente esta ecuación del fin del mundo. Ya veis que es una simple búsqueda, pero está en el propio estudio. Y es que, como decíamos, von Foerster al final y su equipo señalaban que, aunque la humanidad encuentre una forma de solventar este exceso de crecimiento poblacional, habría que hacer frente a un planeta que ha estado en un punto insostenible. O sea, a medida que el número de habitantes iban aumentando, los sistemas que permiten nuestro crecimiento, nuestra supervivencia, tanto los ecológicos como los propios creados por el ser humano, se verían muy comprometidos. Y es que muchos sabréis que en la actualidad hay muchas guerras y principalmente son por dos temas: el petróleo y una de las que muchas veces no se habla, el agua. Pero claro, este estudio está muy condicionado por un factor muy importante. Como veis, 4 de noviembre de 1960, estaban en plena guerra de Vietnam, que todavía duró unos cuantos años más, y también había otra serie de conflictos, además de que veníamos de otros conflictos históricos también. Y como no, los humanos somos un sistema demasiado complejo y dinámico como para aventurarse a decir precisamente cuándo lo vamos a extinguir, aunque llegará el momento. De hecho, von Foerster y su propio equipo ya comentaban en Time
Comentaban ellos mismos que no se creen tampoco ellos que el día del juicio final llegue el 13 de noviembre del año 2026. Pero claro, o sea, como decíamos, al final, esta fecha, que la llamaron así, el día del juicio final en los propios medios de la época y causó bastante conmoción y mucho debate, claro, para nosotros, para el ser humano, siempre es complejo que se hable del fin del mundo. ¿Por qué? Porque somos, pues, de los pocos animales que no aceptan que va a haber un punto en el que nos vamos a extinguir, o que obviamente por diferentes creencias políticas y religiosas no nos podemos llegar a creer que un ser que se supone nos cuida, nos quiere, vaya a haber un punto en el que nos deje extinguirnos, pero la realidad es bien diferente. Obviamente este debate que nos suscita este estudio ya lleva muchos años en boga, desde los 60 ya veis, pero todavía está muy de actualidad. ¿Por qué? Porque si en los 60 eran 2.000 millones de personas, hoy en día somos 8.000 y se ve que los límites propios de capacidad del planeta los vamos superando cada vez más. Es decir, consumimos recursos a una velocidad muy amplia y obviamente hay una distribución desigual entre toda la población del planeta, aparte de cómo nos afecta el propio cambio climático. Obviamente todos los expertos que han podido analizar este estudio ya desde los años 60, pues obviamente descartan que el 13 de noviembre de 2026 se vea el fin del mundo debido a un colapso. De hecho, luego ya hablaremos, Naciones Unidas da otro dato de población para 2100. Pero sí que es verdad que sería curioso, y vamos a hacerlo un poquito si os parece, analizar cuántas veces hemos estado supuestamente al borde del fin de la humanidad. Por cierto, aprovecho para deciros que este año es el 40 aniversario de la película de James Cameron de Terminator. Y es que de forma oficial, o al menos por lo que hemos podido investigar, hasta en 4 ocasiones parece ser que se han hecho predicciones con respecto al fin del mundo. Os daré un poquito literal. 1499, un astrónomo alemán, Johannes Stephen, pronostica que en 1524 va a haber un diluvio universal. Es decir, se basa obviamente en creencias principalmente religiosas, pero, según él, debido a una serie de conjunciones planetarias. Casualmente, 1524, en el registro que tenemos de la historia de la Tierra, es uno de los años más secos de toda Europa. Pasamos a 1910, un astrónomo francés, Camille Flammarion, podríamos decir, aseguró que los gases tóxicos del cometa Halley, ya sabéis, este cometa del que hablamos de vez en cuando, aunque no todos vamos a tener la oportunidad de verlo, que acabarían con la vida de la Tierra. Lo curioso hubiera sido preguntarle a Camille a él cómo estos gases tóxicos llegarían a nuestro propio planeta. 1990, la Iglesia Universal y Triunfante habló sobre una guerra termonuclear. Aquí alguien predijo Fallout con muchos años por delante. Y ese mismo año, este igual lo conocéis porque fue bastante famoso y sonó en la época, el famoso locutor Harold Camping llegó a pronosticar hasta 5 fechas diferentes para el juicio final. No acertó obviamente ni con ninguna de ellas. De todas formas, no voy a ser yo aquí el que diga que el 13 de noviembre de 2026 no se va a acabar el planeta, porque en algún momento tendrá que llegar. Yo creo que obviamente nuestra generación no llegará a ver, porque será por otras vías, pero sí que es verdad que esto suscitó mucha preocupación en la época, a las personas de a pie y a los propios investigadores, y de hecho, como os decía, ese año, época de los 60, 2.600 millones de habitantes del planeta, hoy en día, 2024, casi 8.000 millones, y Naciones Unidas nos da un dato que para 2100 habrá en nuestro planeta unos 11.200 millones de personas habitándolo. Y os recuerdo que obviamente hay unos límites de capacidad del planeta, de recursos, y que sepáis que hay un día de la sobrecapacidad del planeta, que en España diríamos que se cumple el día 20 de mayo, pero que de media en todo el planeta, contando todos los países, sería el día 1 de agosto. Aquí de hecho tenéis un propio gráfico de un poquito más tarde, de 1961, de cómo iría creciendo posteriormente la población. Como os decía, sin embargo, han pasado 6 décadas, todavía no hemos tenido visos de que lleguemos al fin del mundo, no parece que esté cerca, aunque quedan 2 años por esta predicción de la ecuación del fin del mundo, pero de todas formas parece que la predicción va a ser errónea, o al menos eso tiene toda la pinta en la actualidad. Aunque como os decimos, volvemos a existir una idea una vez más. Tened claro que como tal especie que hay en el planeta, se calcula que en torno al 90% de las especies que han existido en la historia de la Tierra están extintas. Obviamente, el ser humano llegará un día en el que se extinguirá y seguramente no dejemos rastro ni de nuestros huesos, ni de nuestra carne, ni de nuestras infraestructuras que hemos ido construyendo. Así que, aprovechad el fin del mundo como mejor podáis.